Mi nombre es Sofía. Tenía 16 años cuando comenzó esta historia. Vivía en un pequeño pueblo cerca de la ciudad de Nueva York llamado Maplewood Hills. Era un lugar tranquilo, con colinas verdes, pequeñas tiendas y una gran escuela a la que asistían todos los estudiantes. Ese año comencé el 10º grado. Teníamos un nuevo profesor de literatura, el señor Daniels. Él tenía solo 25 años, pero parecía mucho más maduro. Tenía el cabello rubio oscuro, usaba gafas y siempre llevaba una bolsa de cuero marrón. Vestía ropa sencilla, una camisa blanca impecable y a veces un suéter azul oscuro. Parecía tranquilo y amable. Sus ojos eran verdes y cuando sonreía parecían cálidos como la luz del sol. Todas las chicas de mi clase lo notaron el primer día. Algunas susurraban y se reían durante la lección. Intentaban hacer preguntas tontas solo para hablar con él. Una chica dejó caer su bolígrafo 3 veces a propósito solo para que él la mirara. Pero el señor Daniels siempre fue educado. No se enojaba, pero tampoco actuaba de manera diferente. Solo hablaba de la lección y se enfocaba en enseñar. A mí también me gustaba el señor Daniels. Me gustaba mucho. Pero yo no bromeaba con él ni hacía preguntas extrañas. No era valiente como las otras chicas. Era callada y siempre me sentaba en la segunda fila, cerca de la ventana. Lo escuchaba con atención. Cada vez que leía algo de un libro, su voz me hacía sentir en paz. Amaba leer, y el señor Daniels hacía que cada historia sonara especial. Era un gran maestro. No solo nos pedía que leyéramos, explicaba el significado detrás de las palabras. Nos decía por qué el autor usaba ciertas frases y por qué un poema transmitía alegría o tristeza. Nos pedía que escribiéramos lo que sentíamos después de leer una historia. Eso me encantaba. Siempre escribía lo mejor que podía esperando que él lo notara, y lo hacía. Después de clase, a veces me devolvía mi trabajo y decía, «Buen trabajo, Sofía». Esas simples palabras hacían que mi corazón se sintiera ligero. A veces, él me sonreía en el pasillo. Sentía que mis mejillas se calentaban. Nunca falté a su clase. Incluso cuando estaba enferma, iba a la escuela. Quería que él me viera como una buena estudiante. Usaba mi mejor ropa los días que tenía su clase. Me cepillaba el cabello con cuidado y me ponía un pequeño anillo de plata que mi abuela me había dado. No intentaba lucir bonita como las otras chicas, solo quería sentirme bien conmigo misma. Esperaba que él notara que era diferente. Pero el señor Daniels siempre era igual, amable, pero no demasiado cercano. Ayudaba a todos por igual. Aún así, cuando me hacía preguntas en clase, sentía que mis manos temblaban, mi corazón latía muy rápido, pero respondía aunque tuviera miedo. Y cuando decía, bien hecho, sonreía todo el día. En casa pensaba en él. Imaginaba qué le gustaba hacer después de la escuela. ¿Tendría un gato o un perro? ¿Escucharía música o leería por las noches como yo? No lo sabía, pero quería descubrirlo. Un día, por casualidad, lo vi en el supermercado con una cesta llena de frutas y pan. Me sonrió y dijo, «Hola, Sofía, ¿haciendo compras?»
Dije sí y le devolví la sonrisa. Mis manos se sentían frías, pero estuve feliz todo el día después de eso. Una semana después, lo vi otra vez en el pueblo. Salía de una pequeña librería. Estaba con un hombre de su misma edad. Supuse que era su amigo. Estaban riendo. Cuando el señor Daniels me vio, me saludó con la mano y dijo hola. Yo también lo saludé. Lo vi alejarse. Sentí algo extraño en el pecho. No quería verlo con nadie más. Pronto, el año escolar avanzó. Las hojas se volvieron marrones y el viento se tornó frío. Tuvimos un festival escolar y el señor Daniels también estuvo allí. Ayudaba en el puesto de libros. Fui y compré un pequeño libro de cuentos. Él miró la portada y dijo, «Buena elección». Sonreí y sentí que flotaba, pero aún no podía hablar con él como las otras chicas. No sabía qué decir. Solo dije gracias y me fui. Más tarde pensé en muchas cosas que podría haber dicho, pero ya era tarde. Seguí escribiendo buenos ensayos y terminando mi tarea a tiempo. El señor Daniels me ponía buenas notas en literatura. A menudo escribía muy reflexivo o bien hecho en mis trabajos. Los guardaba en una caja debajo de mi cama. Los leía una y otra vez. Llegó el invierno. Nevó en Maplewood Hills y la escuela cerró por unos días. Me quedé en casa leyendo libros y pensando en el señor Daniels. Incluso soñé con él a veces. En mi sueño, caminábamos en la nieve, hablando de historias y poemas. Cuando la escuela reabrió, él seguía siendo el mismo, tranquilo, concentrado y amable. Y yo seguía siendo la misma, callada, tímida y llena de sentimientos secretos. Nunca se los conté a nadie, ni siquiera a mi mejor amiga. Sabía que la gente se reiría o diría que era una tontería, pero para mí no lo era. Entonces un día, algo cambió. Era el último día antes de las vacaciones de primavera. Después de la clase, el señor Daniels nos dijo que tenía noticias. Iba a dejar nuestra escuela. Había conseguido un trabajo como profesor en una universidad en otra ciudad. La clase se quedó en silencio. Algunas chicas parecían muy tristes. Una incluso lloró. Me sentí congelada. No podía moverme. Solo lo miraba. Él sonrió y dijo que disfrutó enseñarnos y nos deseó lo mejor. Cuando terminó la clase, salí lentamente. No quería irme. Caminé hacia el jardín detrás de la escuela y me senté en un banco. Los árboles aún estaban desnudos y el suelo estaba húmedo. Miré al cielo y sentí que había perdido algo importante. Esa noche caminé por mi vecindario. No sé por qué, pero seguí caminando hasta llegar a una calle tranquila. Miré a mi alrededor y vi una pequeña casa blanca con un jardín. La había pasado antes, pero ahora sabía que era su casa. Me quedé al otro lado de la calle y miré la ventana. La luz estaba encendida. Vi una sombra moverse dentro. Tal vez era él. No me quedé mucho tiempo. Me di la vuelta y regresé a casa. Esa noche no pude dormir. Pensé en todas las clases, las historias que leímos, las veces que me sonrió y cómo se iba. Mi pecho dolía. No sabía si lo volvería a ver. No me despedí. No podía. Se sentía demasiado difícil. Después de que el señor Daniels dejó la escuela secundaria de Maplewood Hills, todo se sentía diferente.
Seguía yendo a la escuela todos los días, pero ya no estaba tan emocionada. La clase de literatura no era la misma. El nuevo profesor estaba bien, pero no sentía nada especial. Extrañaba la voz del señor Daniels, su sonrisa y la forma en que explicaba las historias. Durante muchas semanas seguí pensando en él. A veces pasaba por su antigua casa camino a casa, pero las luces estaban apagadas. Una nueva familia se había mudado, y me sentía extraña al ver a otras personas allí. Era como si los viejos recuerdos se desvanecieran lentamente. El tiempo avanzó. Llegó el verano y la escuela terminó. Comencé a prepararme para los exámenes de ingreso a la universidad. Quería estudiar literatura inglesa. Pasaba la mayor parte de mi tiempo leyendo libros, escribiendo ensayos y practicando gramática. Mis padres me apoyaban mucho. Decían que tenía buenas posibilidades de entrar en una universidad en la ciudad. También me inscribí en una clase privada de inglés en el pueblo. Era para estudiantes que querían ayuda extra para el examen de ingreso. La clase era pequeña, solo 8 estudiantes. Nos reuníamos 2 veces por semana en la noche. Las lecciones se daban en un edificio tranquilo cerca de la estación de tren. El primer día entré al aula y me senté en silencio. Abrí mi cuaderno y miré a mi alrededor. Algunos estudiantes ya estaban allí. Entonces la puerta se abrió y entró el profesor. Mi corazón casi se detuvo. Era el señor Daniels. También pareció sorprendido al verme. Pero luego sonrió y dijo: «Bienvenidos todos. Soy el señor Daniels y seré su profesor durante los próximos 6 meses». No podía creerlo. Realmente estaba ahí, a solo unos pasos de mí. Se veía un poco diferente. Su cabello estaba más corto ahora y llevaba una chaqueta oscura, pero sus amables ojos verdes eran los mismos. Mis manos se sentían frías otra vez, como antes. Después de la clase, se acercó a mí. «Sofía», dijo, «es bueno verte de nuevo». «Has crecido». Sonreí. «No esperaba verte aquí», dije. «Me mudé de regreso el mes pasado», respondió. «Extrañaba enseñar a estudiantes de secundaria, así que decidí volver». No dijimos mucho más, pero esa breve conversación me hizo sentir cálida por dentro. Las siguientes semanas pasaron rápido. Trabajé muy duro en su clase. Respondía preguntas, completaba todas las tareas y me quedaba después de la clase para preguntar sobre temas difíciles. A veces hablábamos unos minutos después de la lección. Me preguntaba sobre mis planes. Dije que quería estudiar literatura. Dijo que era una buena elección. Una noche, comenzó a llover justo cuando terminó la clase. No había traído un paraguas. Me quedé cerca de la puerta, mirando la calle. La lluvia era fuerte. «¿Quieres que te acompañe a casa?», preguntó el señor Daniels. Sostenía un gran paraguas negro. Me sorprendí. «¿Estás seguro?», dije. «Por supuesto», respondió. «Es el privilegio del profesor titular». Caminamos lentamente bajo la lluvia. Las calles estaban tranquilas. El único sonido era el suave golpeteo de la lluvia en el paraguas. «¿Sigues leyendo mucho?», preguntó. «Sí», dije, «incluso más que antes».
Hablamos de libros, la escuela y el futuro. Fue el mejor paseo que había tenido en mucho tiempo. Después de esa noche, me acompañó a casa más a menudo. A veces nos deteníamos en el parque. Nos sentábamos en un banco y hablábamos de historias o música. Me contó sobre su nuevo trabajo y yo le conté sobre mis sueños. Reíamos. Sentía que ya no éramos solo estudiante y profesor. Éramos dos personas que se entendían. Un sábado me preguntó si quería ir al cine. «Es una película antigua, pero creo que te gustará», dijo. Dije que sí. Esa noche me puse un vestido bonito y un pequeño collar. Nos encontramos fuera del cine. Él parecía feliz de verme. Vimos la película y luego caminamos hasta un pequeño café. Estaba lloviendo otra vez, y las luces del café parecían doradas a través de la ventana. Esa noche, él me besó por primera vez. Fue suave y gentil y sentí que estaba en un sueño. Después de eso, pasamos más tiempo juntos. Lo mantuvimos en secreto. Solo yo lo sabía. No se lo conté a mis padres ni a mis amigos. No quería que nadie nos juzgara. No quería perderlo otra vez. A veces me preguntaba si esto era real. Yo era solo una estudiante, y él era mayor. Pero cuando hablábamos, no se sentía mal. Hablábamos durante horas y nunca nos aburríamos. Nos gustaban los mismos libros y el mismo tipo de música. Me sentía segura con él. Me sentía vista. Los meses pasaron rápido, mis exámenes se acercaban y estudié más duro que nunca. El señor Daniels me ayudó con preguntas de práctica. Me dio consejos y me dijo que creyera en mí misma. «Eres una chica inteligente, Sofía. Puedes hacerlo», dijo una vez. Esas palabras se quedaron en mi mente. Entonces, un día todo cambió. Era una tarde cálida. Estábamos sentados en un banco en Sputnik, el parque. Él parecía serio. Sabía que algo estaba mal. «Necesito decirte algo», dijo. «Me ofrecieron un trabajo». Lo miré. «¿Dónde?», pregunté. «En Estados Unidos. Una escuela en Boston quiere que enseñe literatura. Es una gran oportunidad». No hablé. Solo miré los árboles frente a mí. «Aún no he dicho que sí», agregó, «pero es una buena oportunidad para mí». Sentí que mi corazón se rompía lentamente. Intenté sonreír, pero no pude. «Entiendo», dije en voz baja. Él tomó mi mano. «Me importas, Sofía. Eres muy especial para mí. Pero esto es importante para mi futuro». Asentí lentamente. No quería detenerlo. Quería que creciera. Pero tampoco quería perderlo otra vez. Prometimos mantenernos en contacto. Dijo que me escribiría. Dije que respondería. Las siguientes semanas fueron difíciles. Nos encontramos unas veces más. Hablamos, caminamos y nos despedimos una y otra vez. En su último día nos encontramos una vez más. Me dio un libro de poemas, con mi nombre escrito dentro. «Nunca dejes de escribir», dijo. Sonreí y lo abracé. Luego se fue. Así, sin más. Después de que el señor Daniel se fue a Boston, me sentí vacía por un tiempo. Seguía yendo a mis clases de inglés y estudiando para los exámenes de la universidad. Pero algo dentro de mí había cambiado. Mi corazón se sentía silencioso.
como una canción que había dejado de sonar. Al principio, intercambiamos cartas. Él escribía sobre su nuevo trabajo, la escuela y la ciudad. Yo le contaba sobre mi preparación para los exámenes y los libros que leía. Cada semana esperaba su carta. Revisaba el buzón todos los días, esperando ver su letra en un sobre. Durante los primeros meses, las cartas llegaban regularmente, pero luego comenzaron a llegar tarde. A veces pasaban 2 semanas, a veces 3. Luego un día no recibí ninguna carta. Esperé. Le escribí de nuevo, pero no respondió por mucho tiempo. Cuando llegó su siguiente carta, era más corta. Dijo que estaba ocupado, que su trabajo ocupaba todo su tiempo. Esperaba que estuviera bien. Leí la carta una y otra vez, pero algo se sentía diferente. Sus palabras no se sentían iguales. Parecían frías, como si le escribiera a una desconocida. No respondí de inmediato. Esperé. Luego dejé de escribir por completo. Aprobé mis exámenes y entré en una universidad en la ciudad de Nueva York. Fue un gran momento para mí.